Aprendo en casa. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos una vez más en Aprendo en Casa. Hoy, en el día 2, vamos a desarrollar una actividad en el área de personal social. Y la competencia es Construye interpretaciones históricas. El título de nuestra actividad es Ubicamos en el tiempo el origen de las manifestaciones culturales. En la actividad de hoy continuaremos investigando cómo lo hacen los historiadores. Ahora nos ubicaremos en el momento histórico que se originan las danzas Atajo de Payas y Los Abelinos. Para ello leeremos documentos y dibujaremos una línea de tiempo. Va a estar muy interesante. Con ello, conoceremos los motivos y hechos que hicieron que los habitantes de un pueblo crearan una danza. Nuestra meta es elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones culturales del Perú. Ayer desarrollamos los 3 primeros pasos de nuestra investigación como historiadores. Primero, planteamiento de preguntas. Segundo, formulación de hipótesis. Y tercero, interpretación de fuentes. Pues bien, ahora vamos a dar el cuarto paso, comprender el momento de la historia en el que aparecen las danzas que venimos investigando. Para ello, es importante estudiar las épocas de la historia del Perú que a continuación presentamos. Ahora vamos a empezar. Una de las épocas es la época prehispánica o de autonomía. En este periodo se estudia desde la llegada de los primeros pobladores a América y el Perú, hace aproximadamente 20.000 años, hasta la conquista de los incas por los españoles en 1532. Esta época se caracteriza por el desarrollo de culturas muy antiguas como Caral, Chavín, Huari, Mochica y Inca, entre otros. Esto lo hemos podido saber porque los investigadores interpretaron fuentes como los ceramios y las crónicas españolas. La segunda época es la época virreinal o colonial. En este periodo se estudian los hechos más importantes ocurridos en nuestro país, desde la conquista del Tahuantinsuyo en 1532 hasta la proclamación de nuestra independencia el 28 de julio de 1821. Finalmente, la época republicana. En esta época se estudian los hechos desde que se proclamó la independencia del Perú en 1821 de la conquista española hasta nuestros días. Bien, ahora que ya conoces los periodos de la historia de nuestro país, te invitamos a leer documentos que nos dan información sobre la época en que se crearon los payas y los abelinos. Leyendo acerca de las características de la época en la que surgieron estas dos danzas, tu trabajo consistirá en deducir el periodo de la historia del Perú al cual pertenecen y elaborar líneas de tiempo. Para lograr esto, desarrolla la ficha Elaboramos línea de tiempo sobre el origen de las danzas Atajo de Payas y Los Abelinos, que se encuentra en la sección Recursos de la plataforma Aprendo en Casa. De acuerdo a la información que vas a recoger de las fuentes, vas a responder. La primera pregunta es, ¿en qué año o siglo empezaron a practicarse estas danzas? ¿Y por qué? ¿Cuántos años se vienen practicando estas danzas hasta la actualidad? Letra B. ¿Cuál de las danzas apareció primero? Justifica tu respuesta. Letra C. ¿A qué periodo de la historia del Perú pertenecen las danzas Atajo de Payas y Los Abelinos? ¿Prehispánico, virreinal o republicano? Igualmente justifica tu respuesta. Finalmente, la letra D. Elabora una línea de tiempo sobre el origen de cada danza. La línea de tiempo debe mostrar año o siglo de inicio de la danza, fechas, lugares y personas importantes relacionadas con esta danza o con cada danza, dibujo de los lugares o personas que dieron origen a las danzas. Para poder realizar todo este trabajo, te vamos a dar algunas sugerencias para el desarrollo de las preguntas de la actividad 1, contenida en la ficha. Respecto a la primera pregunta,
te sugerimos durante la lectura de las fuentes anotar los años o siglos en que se comenzaron a practicar las danzas estudiadas. Recuerda que cuando se mencionen los siglos es importante saber convertirlos a años. Por ejemplo, si se menciona el siglo XIX, se refiere a los hechos ocurridos entre 1801 y 1900. Otro ejemplo menciona el siglo XX, que se refiere a los hechos ocurridos entre los años 1901 a 2000. Para saber cuánto tiempo se vienen practicando estas danzas, una manera de obtenerlo es resaltando el año en que nos encontramos hoy, en día 2020, menos el año en que se inició la práctica de estas danzas. Por ejemplo, en la danza Atajo de Payas, pongamos como fecha de origen el año 1866. Fundación del pueblo del Carmen, luego restamos nuestro año actual, 2020, menos 1866. El resultado será 154 años que se viene practicando esta danza, lo cual es su duración. Ahora te toca seguir el mismo procedimiento para hallar la danza de los abelinos, o puedes seguir tu propia estrategia. Bien, con respecto a la pregunta B, una manera de obtener qué danza apareció primero implica que compares el año de antigüedad de cada danza y luego que tengas una mayor cantidad de años de duración en la que apareció primero. Por ejemplo, si una danza apareció en el año 1915 y otra danza apareció en el año 1895, ¿cuál crees que apareció primero? Correcto, esto quiere decir que la danza Y apareció primero, pues mientras la danza X ha existido durante 105 años, la danza Y ha existido durante 125 años. Entonces, la danza Y apareció antes que la danza X. ¿Cuántos años antes? Puedes seguir este mismo procedimiento para determinar qué danza apareció primero, Atajo de Payas o los abelinos. Puedes trazar también tu propia estrategia. Finalmente, en esta parte con respecto a la pregunta C, para que ubiques el periodo de la historia a la que pertenecen las danzas, una estrategia es identificar el año o siglo en que apareció la danza. Luego, ver en qué época se ubica este año o siglo. Para ampliar esta estrategia necesitas recordar los años en que inicia y terminan estos periodos de la historia del Perú. Observa el siguiente gráfico. El prehispánico, 20.000 años antes de Cristo, aproximadamente, primeros hombres en el Perú. La etapa virreinal, desde 1532 después de Cristo, conquista de los incas por los españoles, hasta 1821 después de Cristo, proclamación de la independencia, y la republicana desde 1821 hasta el 2020 después de Cristo continúa en desarrollo. Por ejemplo, la danza de los abelinos se originó a inicios del siglo XX, es decir, entre los años 1901 y 1910. Ahora bien, de acuerdo al organizador gráfico sobre los periodos de la historia del Perú, los hechos acontecidos entre los años 1901 y 1910 se encuentran comprendidos entre 1821 y la actualidad, es decir, pertenecen al periodo republicano. Entonces, Atajo de Payas es una danza que se originó en la época republicana. Ahora, establece el periodo en el que apareció la danza Atajo de Payas, siguiendo la estrategia mostrada o creando una propia. En lo referente a la pregunta D, elabora una línea de tiempo sobre el origen de cada danza. La línea de tiempo debe demostrar algunas características. Primero, identifica y selecciona información relacionada a los hechos de la danza estudiada y organízala de manera secuencial. Aquí presentamos un ejemplo. Este paso lo puedes registrar en tu cuaderno. Por ejemplo, en la fuente histórica sobre las danzas Atajo de Payas se obtiene la siguiente información. En 1841, Rodríguez
Radiguet vio conjuntos de bailarines negros pidiendo propinas de casa en casa. En 1866, año de fundación del distrito de Carmen, y según la gente mayor, es el año de origen de las danzas Las Payas. Es posible rastrear el origen de ambas danzas a finales del siglo XIX, aunque podrían ser más antiguas. Recuerden ustedes que cuando nosotros trabajábamos la parte de elaboración de líneas de tiempo, teníamos que anotar de manera cronológica los hechos que ocurrían durante todo este proceso. Es lo mismo lo que te estamos invitando a realizar en esta oportunidad. Segundo, selecciona la unidad de tiempo que utilizarás: años, siglos, milenios, épocas, eras. En este caso, es conveniente seleccionar como unidad de tiempo los años, porque los hechos sobre el origen de las danzas no abarcan siglos ni milenios, sino años. Tercero, determina las medidas, la escala, equivalentes a cada unidad de tiempo. Por ejemplo, 1 centímetro es igual a 1 año. En este caso, depende de ti cuántos centímetros le quieres dar de tamaño a cada año. Si vas a elaborar tu línea de tiempo en tu cuaderno, puede ser de 1 centímetro. En cambio, si lo hicieras en un papelote, podrías darle más de 1 centímetro a cada año que representa. Traza la línea de tiempo y señala los años cronológicamente en la parte inferior o superior. Coloca una leyenda si fuera preciso. Sexto, agrega dibujos o imágenes referidos a los hechos identificados. Séptimo, observa detenidamente la línea de tiempo y finalmente pon el título. Además, es importante que escribas un listado sobre todo lo que aprendiste acerca de las danzas Atajo de Paya y los Abelinos y el periodo de la historia en el cual surgieron. ¿De qué manera crees que ese momento de la historia influyó sobre la creación de las danzas? Y nuevamente, muy bien, lo lograste, y nos vemos en una nueva actividad del día de mañana de Aprendo en Casa.